Vamos a deducir la ecuación general de la hidrostática. Vamos a agarrar un elemento de diferencial de fluido y vamos a aplicarle las leyes de Newton. Este elemento diferencial de fluido va a tener espesor delta Y y base A. Este elemento de diferencial de fluido tiene un peso W. Hay una fuerza que ejerce el fluido en esta dirección que va a ser la presión por el área. Hay una fuerza descendente que va a ser la presión en esta superficie por el área. Entonces la suma de estas tres fuerzas debe dar 0. Vamos a ver primero cuánto pesa el elemento diferencial de fluido. El volumen del elemento diferencial va a ser el área por el espesor delta Y. Luego la masa va a ser multiplicar la densidad del fluido por su volumen. Va a ser ρ por A de Y. Para encontrar el peso simplemente tenemos que multiplicar por G. Entonces el peso del elemento diferencial de fluido va a ser G ρ A de Y. Vamos ahora a hacer la suma de fuerzas. La suma de fuerzas en Y debe dar 0. Aquí tenemos la primera fuerza. Esta es la fuerza que va hacia arriba. Es la parte inferior del elemento diferencial de fluido, que es presión por área. Es esta fuerza. Luego está la fuerza descendente, que es presión más el cambio en la presión delta P por el área nos da la fuerza descendente. El peso también va hacia abajo. Es ρ A de Y. Ahora, esta ρ por A se cancela con esta presión por área. Nada más nos va a quedar el término cambio en la presión por área. Y este término ρ A de Y pasa del otro lado. Dividimos entre A y se va a cancelar la A. Entonces queda, el cambio en la presión va a ser igual a ρg, el cambio en altura delta Y. Con esto podemos deducir que la derivada de la presión con respecto a la profundidad es delta P, delta Y, igual a menos ρg. Entonces este es el cambio de la presión como función de la altura, la derivada, la razón de cambio. Ahora, si integramos esta ecuación, vamos a obtener la ecuación general de la hidrostática. Aquí tenemos la integral de P1 a P2 de delta P va a ser igual a la integral de Y1 a Y2 de ρg de Y. Estamos en esta posición. P1 en la altura Y1. P2 en la altura Y2. Esta integral es muy sencilla. La integral de delta P es P. Evaluado de P1 a P2 da P2 menos P1. Y la integral de delta Y es Y. Queda evaluado de Y2 a menos Y1. Es muy fácil. Ahora, esto es una ecuación que nos da la presión desde el fondo del fluido hacia arriba. Normalmente se usa una ecuación que nos dé la profundidad, o sea, la presión como función de la profundidad en un fluido. Para eso ponemos que la P2 sea igual a P0, es decir, la presión atmosférica. Haciendo estos cambios, se reescribe esta ecuación de esta manera, se hacen unos despejes, se despeja P, y queda que P, la presión como función de la profundidad en un fluido es igual a la presión atmosférica más ρgh. Y2 menos Y1 es la profundidad H. En esta figura vemos que la presión solo depende de la profundidad, no depende de la forma del contenedor, no depende de la forma donde está contenido el volumen, simplemente depende la presión de lo profundo que esté el objeto.